Estimados alumnos, buenos días. Hoy vamos a hablar acerca de un tema que todos nos tenemos que, de alguna manera, conocer de buena forma. Vamos a hablar acerca de la Constitución Política de la República de Guatemala. Es algo que hemos estado viendo durante estas últimas semanas, pero que hoy vamos a profundizar aún un poquito más dentro del conocimiento propio de la Constitución como tal. Así que les ruego, por favor, que prestemos la atención del caso. A ver, en primer lugar, algo que es muy importante saber es qué es lo que tenemos que entender por Constitución. Bueno, usted lo sabe perfectamente, lo hemos venido hablando, repito, durante las últimas semanas. La Constitución es la ley fundamental de Guatemala. Número uno, tenemos que estar claros cuál es la máxima ley, y se recuerda que lo decíamos en las semanas anteriores, sobre todo la semana pasada, cuando hablábamos de la primacía constitucional instituida en el artículo 175 de la Constitución. Entonces, para ir definiendo esta situación, lo que tenemos nosotros que entender por Constitución es la ley fundamental. Esa sería quizá la mejor de las definiciones, la ley fundamental. Es decir, en otras palabras, por Constitución nosotros tenemos que entender que es lo más alto, lo más grande que existe en materia jurídica en nuestro país. ¿Ya? Bueno, dicho esto, entonces vamos a pasar a explicar otra situación, y es que ¿cuál es el principio rector de la Constitución? Bueno, el principio rector de la Constitución va referido a la defensa precisamente por parte de la población. ¿Cómo así?, se dirá usted. La Constitución tiene un objetivo dentro de ellos, no solo ser el de la máxima ley, no solo ser el de la ley fundamental de nuestro país. El objetivo primordial que tiene la Constitución en Guatemala es la de poder defender los derechos, pero también poder instituir las obligaciones que nosotros los ciudadanos hemos adquirido de una manera cuando tenemos la capacidad plena de hacerlo, es decir, al momento de cumplir los 18 años. La Constitución Política de la República de Guatemala entonces nos deja ver cómo de alguna forma es esa parte de la ley, esa parte fundamental del derecho guatemalteco que va a defender lo que se instituyen como nuestros derechos, no solo derechos humanos, no solo derechos fundamentales, sino que también derechos sociales, o también como el derecho al trabajo, o algunos otros derechos que nosotros como ciudadanos tenemos. Pero a la par de que nos da esos derechos, nos brinda y nos otorga obligaciones en cada momento. Dicho esto, entonces ahora sí voy a solicitar que vayan y que revisen su Constitución. ¿Por qué? Porque en este momento necesitamos hablar acerca de la supremacía constitucional. ¿Y a qué me refiero con supremacía constitucional? Me refiero precisamente a que la Constitución es la máxima ley, es la ley fundamental. No existe, y usted ya lo sabe, una ley superior a ella. Y para ello entonces tenemos que ir viendo algunas situaciones muy importantes dentro de la Constitución Política de la República de Guatemala. Veíamos la semana pasada, ¿verdad? Y eso era muy obvio cuando nosotros pues así lo planteábamos junto con ustedes, cómo es que la Constitución de Guatemala, que es la número 13, pues se constituye en algunos artículos de la misma como la ley fundamental. Y aquí estoy precisamente abriendo la Constitución para que estemos en sintonía. Quiero comentarles lo siguiente: consecuencias de la supremacía constitucional, es decir, ¿cuáles son las consecuencias de que la Constitución sea la máxima ley? ¿Tiene alguna consecuencia esta situación? Por supuesto que lo tiene, y ahorita lo vamos a ver. Entonces le voy a invitar, por favor, a que, al igual que está haciendo su servidor, se vaya en primera instancia al artículo número 44 de la Constitución. Es un artículo que ya conocemos y que ya hemos visto. En primer lugar, recuérdese usted que el artículo 44 va relacionado a los derechos humanos, porque en su epígrafe dice derechos inherentes a la persona humana, es decir, esos derechos fundamentales, esos derechos humanos. Nos dice que los derechos y garantías, estoy en el artículo 44 constitucional, que otorga la Constitución, no excluyen otros que, aunque no figuren expresamente en ella, son inherentes a la persona humana, es decir, otros que se constituyan en derechos humanos, aunque no estén escritos en la Constitución. Sabemos que los 30 derechos humanos están establecidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos y que la mayoría de ellos sí están escritos y establecidos en nuestra máxima ley.
Nos dice también ese artículo 44 que el interés social prevalece sobre el interés particular, es decir, que aquí es más importante el tema de lo que beneficia a la sociedad guatemalteca que lo que de alguna u otra manera pueda beneficiar a una persona en particular. Y esto lo vemos en ejemplos tan claros, tan simples, como el hecho, por ejemplo, de las invasiones, es decir, una invasión, como lo que está pasando en Nimajuyú, zona 21, puede beneficiar a unas personas, a unas cuantas, pero al final de cuentas esto viene en detrimento de muchísimas más, viene en detrimento de la colectividad. ¿Por qué? Porque al final de cuentas también la propiedad privada es un derecho humano, es un derecho fundamental, y ese derecho fundamental debe ser protegido, porque así lo establece el artículo 39 de la Constitución, es decir, el derecho de la colectividad, el interés social prevalece sobre el interés particular. Entonces dice también el artículo 44 que van a ser nulas ipso iure, es decir, nulas de pleno derecho, es decir, que no nacen a la vida jurídica, todas aquellas leyes, todas aquellas disposiciones gubernativas o de cualquier otro tipo que sea una norma que vayan a disminuir, que restrinjan o que de alguna manera tergiversen, es decir, cambien, alteren el sentido de lo que son los derechos que están establecidos y garantizados en la Constitución Política de la República de Guatemala. Entonces empezamos a ver las consecuencias de la primacía constitucional. Nos dice que cualquier situación que vulnere los derechos fundamentales que usted tiene como persona, pues van a ser anulados por la misma Constitución. Pero le decía que para esto de la supremacía constitucional son 3 artículos. El primero es el 44, ya lo conocemos, y luego vamos a ver el artículo 175, que también usted lo conoce perfectamente porque ya lo hemos leído, pero ubiquémonos entonces en el artículo 175, que nos habla acerca específicamente de la denominada supremacía constitucional, y aquí lo tenemos. Dice jerarquía. Jerarquía, estamos hablando precisamente de un orden. Jerarquía constitucional, nos está diciendo que el máximo orden se llama Constitución. Ninguna ley, y cuando hablo de ninguna es ninguna, absolutamente ninguna, podrá contrariar, es decir, va a poder contradecir o va a poder estar en contra de las disposiciones que están establecidas en la Constitución. Y recuérdese lo que acabamos de leer apenas en el artículo 44, porque este artículo 175 nos dice que cualquier ley que viole, que tergiversa, es decir, que cambie el sentido de los mandatos que están establecidos en la Constitución, van a ser nulas ipso iure, es decir, van a ser nulas de pleno derecho. Una vez más, repito, esa expresión latina de ipso iure significa que no nacen a la vida jurídica, ¿ya? Entonces, dice también que las leyes que son calificadas como constitucionales requieren, para poder ser reformadas, el voto de las 2/3 partes de los diputados. A la sazón, con 160 diputados, estamos hablando de 107 diputados actualmente. Entonces se necesita además un dictamen de la Corte de Constitucionalidad. ¿Y hay leyes constitucionales? Sí, por ejemplo, la ley del Procurador de los Derechos Humanos. Otra de las leyes constitucionales es la del Tribunal Supremo Electoral, es decir, la ley electoral y de partidos políticos, solo por mencionarle alguna de ellas. Entonces, en el artículo 175, lo que nosotros aprendemos, tenemos que tener claridad y nos debe de quedar precisamente bien establecido, es que no hay ninguna ley que pueda de ninguna manera venir, contradecir o contraponerse a lo que es la Constitución Política de la República de Guatemala. Y siempre en este tema el tema de la supremacía constitucional, es decir, las consecuencias de la supremacía constitucional, tenemos que estar atentos a otro artículo, y es el artículo 204, que ya también en otras ocasiones en clase lo hemos leído. El artículo 204 habla de las condiciones esenciales, dice, de la administración de justicia. Los tribunales de justicia, en toda resolución, escuche usted esto, es algo absolutista, es decir, en ninguna puede fallar esto, dice que va a observar obligadamente el principio de que la Constitución de la República prevalece sobre cualquier ley o tratado, y aquí es donde tenemos que estar enterados y entendidos de lo que ya explicábamos también en la clase anterior.
El artículo 46 de la Constitución hay que saberlo interpretar. No hay nada por sobre la Constitución, usted ya lo sabe, no puede haber ninguna ley que sea supraconstitucional. Los tratados internacionales en materia de derechos humanos, por la explicación que dábamos la semana anterior, pues quedan al mismo nivel de la Constitución, y es precisamente lo que el artículo 204 constitucional también nos está diciendo, que toda resolución, es decir, toda decisión de juez, toda decisión de tribunal, toda decisión de magistrados tiene que estar basada inicialmente y fundamentada en la Constitución, porque de lo contrario, de no ser así, va a ser una decisión o una resolución anulable, en el sentido de que iría en contra de nuestro máximo precepto legal, que termina siendo, como ya lo sabemos, la Constitución Política de la República de Guatemala. Ahora, el carácter de la Constitución es supremo, es decir, es lo máximo, y esto también de alguna manera se refuerza en este mismo artículo que estamos viendo, que es el 204. Ya dijimos la supremacía constitucional establecida en el artículo 44, en el artículo 175 y en el artículo 204, pero ese carácter supremo, es decir, de obligatoriedad, de que se cumpla, de que todas las disposiciones constitucionales van a prevalecer, es decir, van a superponerse y van a ser más importantes sobre todas las demás, está en este artículo 204, precisamente, repito, ese es el carácter supremo de la Constitución, en el último párrafo, donde dice que la Constitución de la República prevalece sobre cualquier ley o tratado. Si usted tiene alguna duda todavía a este punto de por qué no hay ninguna ley que pueda ser superior a la Constitución, este último párrafo del artículo 204, que está relacionado en primer lugar a la supremacía constitucional, pero que le da ese carácter de supremo, ahí lo deja bien, pero bien establecido y bien claro. Ahora, ¿cuáles otras son las consecuencias lógicas, verdad, que se derivan de esta supremacía constitucional? Es decir, de que la Constitución sea lo más importante en cuanto a leyes en Guatemala. Bueno, consecuencias lógicas de esto es que las leyes o todos aquellos actos jurídicos que entren en contradicción abierta con la Constitución van a ser declarados, según lo que dice el artículo 44 y el 175, van a ser declarados nulos ipso iure, nulos de pleno derecho, es decir, por el mismo derecho de la jerarquía constitucional, van a ser declarados actos que no nacen a la vida jurídica. Aquí es donde vemos graves violaciones en el tema del derecho guatemalteco, cuando a veces son las mismas cortes, y me refiero hasta a la misma Corte de Constitucionalidad, que en teoría es la llamada a defender la Constitución y que resuelve en algunas de sus resoluciones completamente contrarias a lo que está establecido en derecho. Ahora, hay aquí una situación bien clara. Hemos estado diciendo durante estos 12 minutos que la Constitución es la ley suprema, y por eso estamos hablando de la supremacía constitucional, y estamos hablando también de lo que es el carácter supremo de la Constitución, ¿verdad? Y hemos mencionado algunos artículos importantes como el 44, el 175 y el 204. Y ahora vamos a ver algunos otros temas fundamentados también dentro de nuestra Constitución, que son importantes que nosotros sepamos. Y entonces yo les voy a pedir, por favor, ahí donde ustedes están en su casa, que se vayan al artículo 153 y el artículo 154 también de la Constitución, que podamos de alguna manera todos tenerlos a la vista. Repito, el 153 y el 154. Y fíjense por qué estoy pidiendo esto, porque tenemos que entender que la Constitución es muy celosa, es decir, la Constitución se constituye en una mujer celosa de sí misma, se constituye en una mujer que dice, mire, aquí no cabe nada más que no esté apegado a las directrices, a las órdenes literalmente, porque son ordenanzas, es una ley que yo emito como Constitución. Y es por eso que hoy tenemos también que hablar, aparte de la supremacía constitucional, de la imperatividad constitucional. La palabra imperativo es que es obligatorio, la palabra imperativo es que es impositivo. Entonces la imperatividad constitucional es la imposición o la obligación, literalmente, que todos nosotros los ciudadanos guatemaltecos
y en todo sentido, ciudadanos guatemaltecos. Es decir, esto no va y no aplica única y exclusivamente a nosotros que somos los ciudadanos comunes. Esto aplica particularmente a aquellos que están llamados a gobernar, que deberían de seguir estos criterios y que nos deberían de dar en primera instancia este tipo de ejemplo. Entonces, la imperatividad constitucional está establecida en el artículo 153 y 154 y yo le voy a pedir entonces que me acompañe en la lectura de los mismos. El artículo 153 habla del imperio de la ley. Dice que el imperio de la ley se extiende a todas las personas que se encuentran en el territorio de la República. Ojo con esto, porque esto significa que para todos los ciudadanos nacionales, obviamente, nuestras leyes son válidas y vigentes en todo el territorio nacional, pero también significa que cuando entra un extranjero a territorio guatemalteco, a partir del momento de que ya está en nuestro territorio, a partir de ese instante, entonces también se sujeta definitivamente al imperio de la ley, se sujeta definitivamente a las leyes guatemaltecas, y si las va a violentar, pues va a ser castigado definitivamente también de conformidad a lo establecido en nuestra legislación. Ahora, el artículo 154 es uno de los artículos que todos son importantes, pero esto es muy importante por lo que dice. Dice función pública, y aquí se refiere precisamente a los funcionarios públicos, a los servidores públicos, a los empleados públicos, que son a quienes muchas veces y en muchas ocasiones se les olvida que se deben al pueblo de Guatemala, porque están allí porque el pueblo de Guatemala les paga su salario, están allí porque el pueblo de Guatemala les ha dado su confianza, están allí porque el pueblo de Guatemala los ha elegido precisamente para que vengan y entonces puedan trabajar en pro del beneficio de los guatemaltecos. La función pública y la sujeción a la ley del artículo 154 dice lo siguiente: los funcionarios, obviamente estamos hablando de funcionarios públicos, son depositarios de autoridad, y es que obviamente se les da autoridad. Autoridad, por ejemplo, a los diputados, autoridad para hacer leyes, autoridad a los miembros del Ejecutivo para poder dirigir a través de las carteras de los ministros, de las secretarías, de la presidencia, y obviamente autoridad que tienen el organismo judicial para poder interpretar la ley y aplicarla. Entonces, los funcionarios son depositarios de la autoridad, pero son responsables legalmente por su conducta oficial. Están sujetos a la ley y jamás, escuche usted eso, jamás son superiores a ella. Y esta es la parte que se le olvida precisamente a nuestros funcionarios, que ellos están sujetados, están sometidos a nuestras leyes, y piensan muchas veces que lo que pueden hacer es llegar a servirse de este país, y muchas veces lo han hecho, porque por eso es que se ha tolerado tanta corrupción y tanta impunidad en Guatemala, porque se les ha permitido a los funcionarios públicos que hagan y deshagan y que tomen el Estado guatemalteco para enriquecerse, para ser absolutamente corruptos y para realmente hacer las cosas lo peor que se puede hacer. Entonces, si no son superiores a la ley, nos dice también el artículo 154 que los funcionarios y empleados públicos están, en primer lugar, al servicio del Estado y no de ningún partido político alguno. Dice que la función pública no se puede delegar, salvo en los casos que se establezca así en la ley, pero tampoco podrá ejercerse sin prestar previamente juramento de fidelidad a la Constitución. Y esto tenemos que entenderlo en un contexto bien amplio, porque la imperatividad constitucional que estamos viendo en estos artículos 153 y 154 es de una situación inmediata. Establece específicamente una vinculación rápida entre gobernantes y gobernados, establece un límite, le dice a los gobernantes que ellos no pueden actuar más allá de la ley, que ellos no pueden abusar de su función pública para ningún objetivo que ellos tengan que no esté establecido precisamente legalmente. Pero si nosotros no conocemos ni siquiera nuestra Constitución y no conocemos ni siquiera esas bases legales, entonces de alguna manera los funcionarios públicos lo que aquí han hecho en Guatemala es lo que quieren, porque nos hemos preocupado realmente por desconocer el poder que emana específicamente del pueblo de Guatemala, porque al final de cuentas, si usted revisa otro artículo, ya que está ahí en el 153 y 154, si usted se va al artículo 152, lea lo que dice ahí, dice poder público, dice el poder proviene del pueblo, dice el poder no es el presidente, el poder no son los jueces y magistrados, el poder no son los diputados,
El poder en una república presidencialista como la República de Guatemala realmente proviene de usted, proviene de todos nosotros, del pueblo. Eso sí, nos dice el artículo 152, el ejercicio del poder está sujeto a las limitantes señaladas por esta Constitución y por las leyes. Ninguna persona, sector del pueblo, fuerza armada o política puede arrogarse su ejercicio. Pero aquí, aunque eso lo dice la Constitución, resulta ser que el poder entonces en manos de estos malos funcionarios públicos llamados políticos ha hecho esa situación terrible en la cual Guatemala ha caído en una gran ola de corrupción y en una gran ola de impunidad.